Bienvenidos. Esto es Tercer Tiempo, un podcast de la Asociación de AFP donde conversamos sobre educación previsional y financiera, el mercado del trabajo y las pensiones en Chile. Hola a todos los que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Tercer Tiempo. Este es un podcast donde conversamos sobre temas de educación previsional, de educación financiera, por supuesto, y es por eso también que hoy día estamos con una gran invitada, nuestra gran Javiera Quiroga, fundadora de Economina, y en ese sentido lo que queríamos hablar hoy día es sobre cómo acercamos la educación financiera a las personas. Soy Alejandra López, soy gerente de proyectos de la Asociación de AFP y hoy estamos en esta conversación con Javiera porque queremos adentrarnos en el mundo de cómo las redes sociales también se han vuelto un aliado para poder difundir sobre contenidos que son muy áridos, que son muchas veces muy difíciles y muy frustrantes de entender. ¿Cuál es tu experiencia, Javiera, en términos como de poder explicar en simple cosas que son muy complejas? Llevo 3 años haciéndolo, así que ya tengo una vasta experiencia y así como las redes sociales son un aliado, también son un desaliado porque es el lugar donde se esparcen los fake news más rápido, estás a un clic, la gente no corrobora lo que comparte, entonces es un lugar muy peligroso, por eso yo decidí nacer en redes sociales para precisamente es el lugar donde la gente pasa mayor cantidad de tiempo de ocio, no sé si sabías eso. Todo el día sí, y es el lugar donde más abundan las fake news. Entonces nosotros nos hemos dedicado en un mar plagado de información inexacta, mala, tendenciosa. Nos hemos dedicado a meter estos temas que son tan necesarios para la sociedad y que no se hablan. O sea, hay muchos medios especializados, pero todos hablan el mismo idioma para unos pocos. Claro. Es un lenguaje en general técnico, un lenguaje enredado, que es difícil de entender para el y en el fondo común de la gente. El que agarra el medio especializado y no entiende estos temas no va a entender por esa vía. Claro. Hay que traducir y eso es lo que nosotros hacemos. Javiera, tú eres periodista de la Universidad de Finisterra, trabajaste en importantes medios, en La Tercera, en Pulso, en Bloomberg News, en la sección de Economía y Negocios también del Mercurio. Sí. ¿De dónde nace esta motivación de poder entender las finanzas y la economía viniendo desde el mundo del periodismo? Me encantaría contarte una historia entretenida, pero súper deprimente, la verdad. Yo tuve esta idea en mi cabeza mucho tiempo, pero no la pude hacer porque estaba en todos esos medios y etcétera. No podía tener como un alter ego trabajando por una superempresa. Y en el contexto del primer retiro de los fondos previsionales precisamente, mandé un chat, un WhatsApp, a un grupo de WhatsApp con harta gente, muy bien educada, de muy buenos colegios, de muy buenas universidades, y les pregunté en qué multifondo tenían su plata y en qué comisión les cobraban por administrar sus fondos. Y adivina qué pasó. Nadie supo, probablemente. Nadie respondió. Y al día siguiente, de hecho, a mí se me olvidó, y al día siguiente alguien en ese mismo grupo puso, hola, recomendaciones por favor de crema de cara de día y de noche, y el chat explotó, hacía una clase magistral de cosmética. Y yo dije, ¿por qué nadie me responde a mí? Porque nadie sabía. Entonces me di cuenta que había un problema muy profundo. Y por eso decidí hacer esto y aportar como mi granito de arena para la sociedad. Claro, y en ese sentido yo creo que los retiros de fondos, sobre todo el primer retiro... Hubo mucha confusión. Sí. Era el momento preciso para meterse en este tema. Entonces, tú sabes que la palabra educación financiera no existía antes de esto. Claro. Hace 3 años no existía este tema. Yo te juro que fui de las primeras en meterme en estos temas. Claro. No, y sobre todo con el asunto de los retiros pasó algo que es bien curioso, porque en el fondo es una súper mala noticia para las pensiones, terrible, por supuesto, terrible. Pero también nos sirvió a todos como sociedad para poder aprender sobre finanzas, sobre educación previsional, pero también mucha gente que sacó su plata, puso un negocio, la invirtió, ahorró. Ojalá. Pero también, claro, pensando también en las personas que pudieron sacar la plata para poder, digamos, hacerla crecer en el tiempo. Claro. No, eso es una buena pensando noticia. en el gasto. En el plasma. Claro. Pero en ese sentido también es súper difícil poder en Chile hoy día encontrar información clara sobre
cómo ahorrar, por ejemplo, o sobre dónde invertir. Vengo con más malas noticias, po. Más historias tristes. Sí, queda un largo camino por recorrer. De todas maneras. Esa es la realidad. Este es un tema que no se asoma y yo no le voy a echar la culpa a ningún gobierno específico porque esto es un tema de Estado. Históricamente, el tema de educación financiera no ha existido en ningún gobierno. Derecha, izquierda, centro, todos. ¿Y qué pasa? Si nosotros no metemos esto en los colegios en edades tempranas, es muy poco probable que tú cambies el curso de las cosas. Claro. Si la gente se está enterando en la universidad cómo usar una tarjeta de crédito, ya tienes un problema. Y muchas veces incluso después. Pero o sea, pensando... los niños salen del colegio y a los 18 años les empiezan a ofrecer las tarjetas de crédito. Claro. Y no tienen idea de cómo usarlas. Entonces estamos llegando muy tarde. ¿Y qué pasa? Que esto sí, sigue siendo un no tema. Lo único que se ha hecho en Chile, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, 2018, se hizo una comisión para la educación financiera. Esa comisión nunca sesionó. No tiene miembros. Existe por ley, pero no existe. Claro. En Entonces, en la práctica no hay nada. No hay nada. Esto yo lo conversé con el ministro de Educación, o sea, el ministro de Economía, de Hacienda. No es una prioridad para los gobiernos porque tienen 4 años, tienen muchos temas. Y hacer un cambio en esto, tú tienes que capacitar a todos los profesores de Chile. Ellos quieren impartir educación financiera, pero no saben cómo hacerlo porque no saben de estos temas y no tienen por qué saber. Tú tienes que capacitarlos. Y para hacer un cambio real te vas a demorar 10 años y la cinta la va a cortar otro presidente. Es muy políticamente incorrecto lo que te estoy diciendo, pero yo creo que este es un tema que va a costar mover la aguja. En un gobierno de 4 años no se va a notar, entonces nadie lo toma. Y pensando más allá del ámbito público, ¿cómo has visto el aporte de los privados también en este tema? Veo bastante más motivación de parte de los privados, como que por ahí me da un poco esperanza la cosa. Claro. Pero quiero ser súper enfática en algo. Si aquí no hay una política pública duradera en el tiempo respecto a la educación financiera, es poco probable, como te digo, que cambiemos el curso de las cosas. ¿Cómo lo han hecho los países exitosos? Tanto que nos gusta como compararnos a nosotros. Los nórdicos lo han hecho muy bien. Por ejemplo, Suecia. Esto fue una prioridad del presidente hacia abajo. Claro. Top 1. Y son súper responsables fiscalmente, gente que ahorra mucho, que invierte, que hace crecer su patrimonio, no son esclavos de la vida laboral. Pero como te digo, presidente para abajo. Esto tiene que ser una alianza público-privada. No basta con que algunos TikTokers, Instagramers estemos haciendo educación financiera si es que en la praxis no hay educación financiera en los colegios, en las universidades. Y idealmente, digamos, pensando en el mundo ideal, ¿cuál es el momento correcto para poder empezar a enseñar educación financiera? ¿En la educación básica? ¿En la educación media? Desde la casa. Desde la te casa. diría, también hay responsabilidad de los padres. Mi hijo, bueno, Economini, le dicen, también es hijo mío, igual. Es un gallo que tiene 7 años, tiene ahorros, ¿cachai? Es un emprendedor que vende frugelé a los maestros de la construcción de al frente a Luca. Tiene ahorros, ¿cachai? Es un gallo que sabe ahorrar, que sabe cómo funciona la plata. Cuando se le cayó su primer diente, el ratón Pérez le dejó Luca y dijo, pero qué poco. Me dijo, con la inflación que hay. También parte por la casa. De todas maneras. Ahí parte el tema. Ahora, yo sé que hay papás que no saben cómo hacerlo y subestiman a los niños. Los niños entienden, si uno les explica con ejemplos, no sé, pues yo le comparo a mi hijo el PIB con una torta de cumpleaños. Si uno explica con ejemplos claros, prácticos, los niños sí entienden temas duros. Es mucho más fácil internalizarlo naturalmente, digamos, desde la infancia, para poder después ir entendiendo lo que vemos en los medios, lo que vemos. Mira, una comparación odiosa. Colegio. Voy a hacer una comparación odiosa. He visto a niños que no saben que hay guerra entre Rusia y Ucrania. Mi hijo de 7 años te puede explicar perfectamente por qué están peleando. Claro. Entonces, el tema parte por la casa, pero también tiene que estar en el colegio, también tiene que estar en las universidades. Claro. Y hoy día no existe. De ahí la importancia también de la alianza público-privada, en el fondo. Y pensando sobre todo, por ejemplo, empezando en voz alta, pero en los colegios, liceos técnicos profesionales, por ejemplo,
que son jóvenes que van a terminar probablemente su educación media y van a comenzar a trabajar. Muchas veces no saben leer su liquidación de sueldo. No, obvio. saben Y no tienen usar- por qué saber. No, porque no les han enseñado tampoco. Entonces, en el fondo, si no hay instancias Exactamente. para poder aprender, es muy difícil que podamos llegar a la adultez, digamos, con una responsabilidad financiera, Ese es el meollo del asunto. de todas maneras. Es un hoyo que hay. Y Javiera, y en tu experiencia, cuando tú hablas con personas ya, tú me decías que tenías un grupo de WhatsApp de personas que son personas bien educadas, en el fondo, que deberían saber un poco más de finanzas personales y de previsión también. Nadie sabe nada. Este es un problema transversal, entonces. Transversal. Independiente de la edad, Da lo independiente mismo la edad, del el estrato grupo. socioeconómico. Transversal. Nadie sabe nada. Punto. ¿Y cuál es, ponte tú que tenías experiencia en las redes sociales, cuáles son las dudas más urgentes o las dudas que más se repiten? Mira, te diría que hay como dos mundos, el macro y el micro. Temas que nunca fueron tema, como la inflación, las altas tasas, empezaron a ser tema, la gente se empezó a preocupar y quiso saber qué significaba esto de inflación, tasas altas, créditos hipotecarios, bla, bla, bla. Y después está otro mundo que es el micro. ¿Cómo hago crecer mi plata? ¿En qué invierto? Todo el tiempo me preguntan en qué invertir. Yo no puedo dar esa recomendación. Claro. Yo no puedo. Pero la gente quiere aprender a invertir y hacer crecer su plata. Finalmente entendieron que invertir tu plata la hace crecer y ganas más que tenerla metida en la cuenta de ahorro debajo del colchón o no sé. Claro, de alguna manera es comprender, por una parte, cosas que de repente son matemática financiera, pero que se enseñan en el colegio como la tasa de interés compuesto, pero nunca te lo explicaron de forma práctica para poder entender de qué te iba a servir. Oye, y no solo eso, la gente se ha dado cuenta de que hay mitos. Claro. Ahorrar es imposible. Invertir es para millonarios. No, señora. O sea, hay productos de inversión desde $1 al mes. Se ha democratizado mucho este mundo. Antiguamente era así. Y por eso... En ese sentido, Javiera, han existido últimamente unas innovaciones, digamos, en términos de ahorro, de poder invertir. ¿Cómo lo ves tú de más allá de democratizar el acceso, de democratizar también el acceso a la información? A derribar el mito de que ahorrar es para la gente que tiene mucha plata o invertir también. En eso estamos, po. Estamos trabajando para decirle a la gente que no, que ahorrar no es imposible. Te juro que no he encontrado ningún caso que yo revise que alguien no pueda ahorrar $1. Ningún caso. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo hago grabaciones presenciales y el otro día fui a un lugar, un cliente, y la señora en la puerta me reconoció. Y me dice, mi niña, yo no logro ahorrar. Fumándose 27 puchos. Yo le pregunto, viejita, ¿cuánto fuma usted? Me dice, una cajetilla al día. Y yo decía, por 7. ¿Tú cachai lo que vale una cajetilla de cigarro hoy día? Claro. Yo le decía, si usted deja de fumarse 2 cigarros al día y vamos a sumar, va a lograr ahorrar 6.500 pesos. No sé cuánto vale una cajetilla. ¿Cómo 5 lucas? Ya, 5 lucas al mes. Que la puede meter en un depósito a plazo y el siguiente mes usted va a tener 5.500 pesos, ponte tú. Ah, me decía. La gente se autoconvence de que no puede ahorrar, pero tú en la práctica puedes hacer muchos recortes que no te das cuenta. Los gastos hormiga. Por ejemplo, Claro. Ese tema de me lo merezco, es súper peligroso. De todas maneras. O, no sé, pues, el cafecito todos los días, ¿cachai? No es que no te puedas dar un gusto, es que si vas sumando cada cosa y cada gustito, puede llegar a representar el 30% de tu sueldo fácilmente. Perdón. Y por ejemplo, en ese mismo sentido, los gustitos o las cosas que uno va gastando y no se va dando cuenta. No, sí está perfecto darte el gusto, pero que esté dentro del De tu presupuesto. Claro. La planificación financiera. No te acá es digo, la no clave. te digo que tengas una vida gris en la que no te des gustos. No. Pero el gusto tiene que estar itemizado en el presupuesto. Es un ítem del presupuesto en donde yo destino todos los meses Te juro, una plata para te mi juro, gusto. en el te fondo. juro que no es física nuclear. Es planillar, es saber cuánto entra, cuánto sale, de cuánto dispongo para gastar y darme ese gustito. Claro. Pero si tú no tienes control sobre eso, imposible. Entonces la clave, diría yo, conversando contigo, es la planificación. Me 100%. planifico, me ordeno y voy a tener recursos para ahorrar, recursos para invertir. Y pensando también en el futuro, también por supuesto que en nuestra vejez y en nuestra futura pensión. Javiera, en 2023, en este año, lanzaste tu primer libro, Hablemos de Plata. Hablemos de tu libro. Ya. ¿Cómo llegó la oportunidad de poder escribir un libro? ¿Y cuál fue la motivación?
cómo fue la experiencia de escribir tu primer libro. Es un gran logro y, por supuesto, primero felicitarte. Gracias. No, súper fome. Me llamaron de Penguin Random House, mi editora, que es la Marcia Escobar, que fue profesora mía en la universidad. Y me dijo, deberías escribir un libro. Y yo le dije, estás loca. Le dije, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo va a comprar? Y me dijo, te sorprenderías. Y le dije, yo creo que no lo va a comprar nadie. Pero si tú quieres correr el riesgo, démosle. Me dijo, te vaya a sorprender. Y nada, pues empecé. Hice un índice, fue lo primero que hice. Y tenía muy clara la estructura. Estuvimos muy de acuerdo con la Marcela en eso. Que tenían que ser capítulos cortitos, como reels, como redes sociales. Es como escucharme haciendo reels esto. De lectura rápida, tú te lo leís en una sentada. En hora 20 te podéis leer este libro. Una sentada. Dinámico, con mucho ejemplo. Me machuqué mucho con el ejemplo práctico, Claro. para que la gente entendiera. Y me demoré súper poquito, como te contaba antes. Me demoré 2 meses en escribirlo. Hay días que lo odiaba, hay días que lo amaba, hay días que no me salían las palabras, hay días que era una ilustrada. Lo entregué, me hicieron súper pocas correcciones, casi ninguna. Y salió. Me enteré por la prensa cuando salió, de hecho. No tenía idea de la fecha y de repente salió nomás. Y ha estado dentro de los más vendidos todas las semanas, desde la semana de su lanzamiento el 31 de mayo. Así que toda una sorpresa. No es porque yo sea una gran autora. Te habla del interés por estos Por temas. estos temas. Y también por los ejemplos prácticos, ponte tú. Sí, po. Yo creo que eso de alguna manera es muy difícil encontrar en finanzas, en finanzas personales, pero también en entender la economía. Completamente. Esto es para gente que no sabe nada o para gente que sabe mucho del tema y lo quiere ver desde otro idioma. CEOs de empresas me han dicho, tu libro es demasiado entretenido. Lo leí por entretenido. Pero también es para gente que no sabe nada de estos temas. Y en eso, como te digo, me pasé la mayor parte del tiempo traduciendo. Para el que no entiende, entienda. Ese es el mayor desafío, Hey. dirías tú, para poder escribir este Sí. libro. Y de hecho, cada día cuesta más simplificar. O sea, llega un momento que ya es difícil simplificar más de lo que uno ya ha hecho. De todas maneras. Pero nada, súper contenta con el resultado. Linda experiencia. ¿Y cuál es tu experiencia, digamos, con la gente que ha leído el libro y que no sabe nada de finanzas personales? Ay, te juro que ese es como mi pechito inflado. Gente que me dice, gracias a ti entendí sobre este mundo, ahorré, invertí mi primera plata en un depósito a plazo y te juro que me salen lágrimas. O sea, si logré eso en una persona, ya estoy súper feliz con el resultado. Pero me llegan mensajes, te juro que todos los días de todas las regiones de fuera de Chile. Entonces es como que lo que me hace seguir. De todas maneras. Es Sí. una motivación para Sí. poder seguir Sí. como economía, pero también con este tipo de Sí. herramientas prácticas. Y como te digo, no es que yo sea una gran autora, es que hay mucho interés por el tema. Y eso me pone muy contenta y me da esperanza de que la gente busque informarse, ya que no les estamos dando esto en los colegios, en las universidades, que la gente lo busque activamente. Me da como esperanza de que las cosas pudiesen cambiar. ¿Y cómo crees tú que la gente podría buscar mejor la información? Porque de repente, ponte tú, uno busca en No, Google y es un mundo, No, primero, de poder diferenciar qué es cierto, qué es mito, pero también de poder encontrar páginas web o fuentes de información que sean claras. ¿Cómo lo ves tú? Está difícil. Está difícil. Pero como te dije antes, me alegra de que cada vez veo más gente en esta cruzada. Pero de que falta demasiado. Falta mucho, de todas maneras, y yo creo que ahí el esfuerzo de todos es clave. Sí. Javier, dentro de tu libro tienes una sección de nuestros fondos para la vejez. Pensando en la previsión, digamos, pensando en las pensiones. Sí. ¿Cómo ves el tema de las pensiones en Chile más allá de la discusión política, de la reforma? Sí, no, yo de política no hablo ni me meto y no quiero Pero- meterme nunca. Pero a lo que voy yo es ¿cómo ves tú la educación previsional hoy día en Chile? ¿Es un sistema complejo, el sistema de pensiones? ¿Es un sistema que muchas veces las personas se dejan llevar por los mitos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho, las veces que yo he hablado sobre pensiones, he recibido harta mala onda. Y datos duros, objetivos. O sea, las AFP lo han hecho bien históricamente en administrar los fondos de las personas. La plata estaba, Claro. había un mito de que la plata no estaba. Y yo creo que tenemos un sistema bastante de lujo que se ha replicado en el mundo. Creo que ha habido, y yo siempre se los digo, me carga meterme en polémica, pero ya, aquí vamos.
creo que ha habido un error como comunicacional de parte de las AFP en cómo explican lo que hacen, y por eso la ciudadanía tiene una percepción como errada de lo que hacen y cómo lo hacen. Em, Ahí nos hemos metido actores tratando de acercar a las AFP a las personas, como por ejemplo yo. Hemos hecho trabajos y cuando lo dice otra persona, llega mejor. Pero creo que históricamente se ha hecho una mala pega de parte de las AFP en acercar estos temas. Y por eso, como resultado, tenemos esta percepción tan como negativa sobre su trabajo, que en realidad es excelente. Entonces, Y los datos están para probarlo. Yo estoy hablando desde la data. claro. Entonces, no es válido esto del el dato mata relato en este tema. No. ¿Los mitos crees tú que tienen bastante que ver con eso? ¿Con que la gente tampoco quiera entender o no tenga tanto interés, por ejemplo, en entender el tema de los depósitos a plazo, de cómo ahorrar, por ejemplo? Sí, es la cagada que de repente de frentón no hay interés. Pero cuando la gente quiere informarse, o sea, la información es una lata, fome, técnica. No hay por dónde, ¿me entendí? No hay por dónde acercar a estos mundos. Pero veo que se están haciendo más esfuerzos. Como te digo, todas las empresas lo están haciendo. O sea, hoy día la educación financiera es trending topic. Y eso me pone muy contenta. Y desde Economina, ¿cuáles son las dudas que te llegan en No, términos de previsión no, pensando en la vejez? ¿de previsión? Sí, de pensiones. Las dudas. ¿Qué régimen debería tomar para la APB? ¿El A o el B? Claro. Ponte tú. ¿APB o cuenta 2? El otro día me puse tan contenta un cabro de 21 años. Te juro que me lloré un Estoy inflado poquito. de nuevo. Lloré un poquito. Un gallo de 21 años de Punta Arenas. Me escribió y me dice, Economina, gracias a ti metí mi primera plata en una APB. Un gallo que va a jubilar en 500 años más. Y yo decía, no puedo creer cómo uno puede cambiar el curso de la vida de una persona con un video. ¿Cachai? Llegó el mensaje, No, se sí. entendió y se tradujo en acciones. No, o sea, increíble. Si podemos lograr eso, imagínate, le puedes cambiar la vida a las personas. De todas maneras. Generar hábitos positivos. Es difícil crear hábitos. Es muy difícil. Pero cuando lo creas y lo ves, va creciendo. O sea, si yo veo, por ejemplo, que metí lucas a un depósito a plazo y que generó intereses, voy a decir, oh, tengo más plata y quiero más. Que es bueno, Claro. querer más plata, no es nada malo. Es como visto como algo malo. Ser ambicioso, querer más plata es algo... No es malo. Socialmente. Es algo muy bueno. Entonces tú vas de a poquitito haciéndolo crecer el hábito. Pero sí, cuesta. Entonces, Cuesta partir. es eso. Es el punto de partida lo que nos cuesta. Sí. Pero después que ya vemos No, que esto va cuando ves creciendo. resultados, solito, va aumentando. Y ayuda de alguna manera esto de los ejemplos prácticos, lo acerca pensando en lo mismo que decías tú, de cómo explicarle el PIB a tu hijo. Absolutamente. De la torta. La torta de Si la cumpleaños gente, que se va la partiendo. gente le tiene miedo al mundo de las inversiones. Entonces, tienes que quitarle el miedo a las personas. ¿Y por qué crees tú que existe este miedo? ¿Es frustración? No, yo creo que por los vaivenes de los mercados. Uno ve las noticias, hoy la bolsa cayó, la bolsa subió, y no sabéis cómo hacerlo. Claro. ¿Lo debería hacer? ¿No lo debería hacer? ¿Voy a perder plata? Es desconocimiento al final. Volvemos a lo mismo. Desconocimiento que genera miedo. Volvemos a lo mismo. Inacción. Exactamente. Y es un loop Claro. que no termina nunca. Y en ese sentido, Javiera, ¿cómo poder generar interés también pensando en lo que hoy día está pasando en los medios y en las redes sociales? Las redes sociales dejémoslas aparte porque muchas veces hay odiosidad de por medio, o sea, cuando uno abre Twitter, de repente, las No, terrible. discusiones Es que es muy fácil tirar caca detrás de una pantalla. Es muy fácil hoy día. Entonces, al final se contamina un poco el tema de cualquier cosa. O sea, si estamos preguntando cómo abrir una cuenta 2 o una APB, por ejemplo, pensando en esa misma duda. Siempre va a haber ruido, le digo yo, ruido. Entre la gente, se agarran entre ellos, yo ni me meto, yo los comentarios ni me meto. Pero sí, es un mundo muy hostil el de las redes sociales, hay que tener cuero chancho. Porque las personas hoy día no piensan antes de ponerse a escribir comentarios, ¿me entendí? Y es muy fácil taparse detrás de una pantalla. Y es difícil también separar el mensaje Sí. de la persona, Sí. me imagino.
pensando en los comentarios odiosos. Hay todo tipo de prejuicios, de suspicacia. Te diría que la gente está muy, y bueno, con justa razón igual, ¿cómo te digo? Sí, suspicaz. Sospechan mucho, dudan mucho de las intenciones, de los mensajes. Con justa razón, ha pasado de todo. Ha pasado de todo y también es difícil muchas veces en las redes confiar en que es verdad. Absolutamente. ¿Cómo te ha Por afectado el eso tema de las fake news? yo siempre digo, por favor, lean lo que comparten, corroboren lo que comparten antes de compartirlo. La gente lee algo y lo sube a una historia y no tiene idea si es verdad, si es mentira, y así es como los incendios esta cuestión, como una fábrica textil incendiada. Se empiezan a masificar. ¿Por qué será? ¿Porque es más cómodo no corroborar? ¿O porque lo doy por cierto o porque lo compartió un amigo? Para probar mi punto. Da lo mismo que La gente sepa que es falso. La población está muy polarizada. Con tal de probar tu punto, la gente comparte cualquier tontera. Independiente de si yo sé que es mentira y si prueba mi punto, Mira, lo apoyo. yo lo he visto todo. Por eso yo ya ni me meto. Javiera, sobre tu libro, Hablemos de Plata. Mm. Entonces, se lo recomendamos a personas que no saben nada, a personas que Te también juro que es súper transversal. es transversal porque Sí. es entretenido, porque es Para cortito. niños. Y lo que me gusta a mí es que los capítulos, en el fondo, cada capítulo es muy cortito y se hace muy entretenido de Máximo leer. 2 páginas. Claro. Para que no te aburráis. Y Niños. podemos partir desde cómo inicio mi camino en el ahorro, cómo planeo mi situación financiera. Ojalá niños, te juro. Ya. Está hecho. Mi hijo lo está leyendo. Lo está terminando. ¿Qué le pareció? Me Orgullosísimo. No, me encanta. Me dice, mamá, eres famosa. Pero qué orgullo, ¿no? Sí, mis amigos me dicen en el colegio que eres famosa. De todas maneras, pecho inflado. El Bueno, Economini. sí, a él le encanta también, le encanta. Me dice, ¿cuánta gente ha visto mi historia? También quiere ser parte del... Me encanta, es parte del éxito. De todas maneras. Javiera, primero, felicitarte por el libro. Gracias. Agradecerte también el estar acá, el haber aceptado nuestra invitación a No, nuestro siempre, podcast. siempre. Y, por supuesto, agradecemos también todos tus esfuerzos de poder simplificar el mensaje, de poder llegar a más personas con Ay, que de algo la valga. economía en fácil. Que De todas algo maneras. valga. O sea, yo creo que los mensajes que te llegan en redes sociales, de todas maneras, ejemplifican eso. Ejemplifican el impacto que tiene un video tuyo en la vida de una persona. Y ojalá amplificarlo a la tele, a todos esos espacios masivos. De todas maneras. Javiera, para despedirnos, ¿cuál es el mensaje final que tú dejarías a las personas que hoy día, lo mismo, dicen, no puedo ahorrar, no tengo plata para ahorrar? ¿Cuál es el consejo? No es un consejo. Es lo que hablamos antes. Ahorrar no es imposible e invertir no es para millonarios. Si se quieren creer otro cuento, es mentira. O sea, siempre hay Son dos oportunidades. grandes mitos. No he encontrado ningún solo caso, y hablo con gente todos los días, en lo que no sea posible. De todas maneras, siempre se puede hacer un esfuerzo para Siempre. poder ahorrar un poco. Un peso al mes. Y desde a poco, ir sumando, que Tal suma cual. con otro poco y va creciendo con Tal el cual. tiempo. Tal cual. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo capítulo de Tercer Tiempo. A ti. Les doy las gracias también por haber visto nuestro capítulo del podcast Tercer Tiempo. Estamos con Javiera Quiroga, economina, por supuesto, autora del libro Hablemos de Plata, que por supuesto no te voy a dejar irte antes de que me firmes el libro. Obvio. Así que te agradecemos y les agradecemos a todos los que nos están viendo hoy. Esto fue Tercer Tiempo, un podcast de la Asociación de FP.